Vamos a ver si, porque a lo mejor después se la puedo poner, la voy a grabar porque veo que faltan muchas personas hoy en día y a lo mejor esto les sirve de bendición, mis hermanas. Así que a las personas, ¿no? Para ser buenos alumnos. Bueno, estamos grabando la lección y lo hago porque, ¿cómo se llama? Hay hermanos que no están presentes y esto les va a servir, creo que esto les va a servir de bendición. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del estudiante en este estudio que estamos teniendo, estas reflexiones acerca de la escuela dominical, cómo ser mejores maestros y mejores alumnos de la escuela dominical. Hoy vamos a hablar sobre el alumno, en este caso el estudiante. La semana pasada, como ustedes ven, se acuerdan, ya hablamos acerca del maestro, hemos hablado acerca de la lección, hemos hablado, escogido diferentes miércoles para tratar diferentes temas, mirar la escuela dominical desde diferentes ángulos, desde el grupo, o sea, la clase, la escuela dominical como tal, también hablamos acerca de la lección, hablamos también acerca del maestro, y hoy vamos a hablar acerca del alumno. Entonces hay cuatro cosas que debe de tener una persona para ser un buen alumno de escuela dominical. Uno siempre puede enumerar muchas otras, desde luego, la oración, claro, la dependencia en Dios siempre es necesaria, pero también, por ejemplo, el alumno, no se puede ser un buen alumno de la escuela dominical si uno no se apropia del currículo. Apropiarse del currículo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir que el alumno debe de apropiarse del currículo? Bueno, tiene que mostrar interés en el currículo. El currículo es la base material de estudio. Es lo que estamos usando como guía para estudiar la lección. El propósito principal de la escuela dominical es ser discipulado. Y uno no puede ser discipulado si uno no recibe instrucción y enseñanza. Entonces el currículo es importante. El texto base siempre es la Biblia, es la autoridad, pero usamos como guía un currículo. Entonces, el alumno debiera dedicar ese tiempo, cuando nosotros recibimos ese currículo en nuestras manos, debiéramos nosotros de familiarizarnos con el currículo. Entonces, todos nosotros que somos alumnos de la escuela dominical, que asistimos a la escuela dominical por años, debemos de hacernos la pregunta, ¿de qué se trata este currículo? Cuando usted coja el librito de la escuela dominical, ojelo, vaya al índice, mire los títulos de las lecciones, los temas, los tópicos que se van a tratar, las fechas, vea si hay alguna conexión entre una lección y otra, porque a veces el material coge, por ejemplo, el Sermón del Monte, o coge un salmo, o agarra un escrito del apóstol Pablo, una carta, y basa 4 lecciones, que es un mes aproximadamente, 4 o 5, en esa carta solamente, o en ese pasaje. ¿Ve? Sea una oración, la oración del Padre Nuestro, los 10 mandamientos, etcétera. Entonces eso es bueno porque eso quiere decir que el estudiante está realmente valorando el currículo. Uno tiene que hacerse dueño de ese currículo. Esa es una bendición que Dios nos dio y nos va a dar por las próximas semanas. Entonces hay que familiarizarse y apreciarla. Lo opuesto es un alumno. No se puede ser un buen alumno si uno ni tan siquiera abre, no se estudia la lección. ¿Ve? Pero va más allá de la lección. Hay un currículo aquí que tenemos que tener en mente. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué tenemos este currículo y no tenemos otro? ¿Por qué tenemos este currículo? Bueno, porque es tradición en nuestra iglesia, o porque es el que le gusta al pastor, o es el que le gusta a los hermanos. Debe de haber una respuesta. La respuesta debe de ser porque el currículo debe de ofrecer sana doctrina y debe de ser útil para nuestro crecimiento como cristianos. Entonces, el currículo que nosotros actualmente usamos es el currículo de Lifeway, de la compañía Lifeway, que es de los Bautistas del Sur.
Y como tal, tiene una doctrina bastante balanceada. Como había dicho la vez pasada, el maestro a veces tiene que su- eh, eh, suplir un poquito más la lección cuando la lección no esté tan buena o tan fuerte o con mayor contenido o más seria. A veces el buen maestro identifica esa debilidad de ese domingo con esa lección y le sube un poquito el tono y la suplementa con algo más de su conocimiento o de su experiencia también. Entonces, el currículo que nosotros tenemos, lo tenemos porque es un currículo de sana doctrina. ¿Hay otros mejores? Claro que hay otros que pueden ser otros mejores, pero quizás eh, no vaya de acorde a las idiosincrasias de nuestra congregación. Entonces también hay que tomar eso en cuenta. Entonces, hay que prestar atención al currículo y también uno debe de responder como alumno, ¿qué plan tengo yo para dejar que este currículo tenga un impacto en mi vida? ¿Cómo hago yo que este libro que he recibido tenga un impacto en mi vida? Eh, bueno, estudiarlo. Hay que estudiarlo, orar, pero dejarse moldear por lo que Dios nos va a enseñar en este currículo también. Si hay personas que lamentablemente no le prestan atención al material, no le prestan atención. Hasta inclusive hay hermanos que no asisten a la escuela dominical, hay otros que asisten de vez en cuando, no los llevan, no los traen. Yo creo que una vez había una hermana o un hermano que Blanca le ofreció para que encargara su currículo para el próximo trimestre y dijo que no, que muchas gracias. No le mostró interés. ¿Ve? Entonces, uno realmente, para ser discipulado, tenemos que pasar tiempo, mis hermanas. Tenemos que estar dispuestos a pasar tiempo, a estudiar nuestra fe, a estudiar lo que significa ser un discípulo, una discípula de Cristo. Y estas cosas no van a surgir en comodidad instantáneamente. Esto hay que orar, hay que dedicarse, hay que estudiar, hay que asistir a las reuniones. Si no, realmente, pues no vamos a crecer, no vamos a crecer. Entonces, digo espiritualmente como uno, ¿no? Y hay que combatir esto de tener un cristianismo cómodo, un cristianismo que no me cause inconveniente. Entonces, muchas veces la ley del menor esfuerzo, y eso no es de Dios, eso no agrada a Dios, y eso realmente no es un discípulo, una discípula de Cristo. Entonces, uno tiene que tener un plan con el currículo, tiene que familiarizarse, léase, como le había dicho, el índice, ojéelo, tenga tiempo para saber, pase tiempo con él para saber cuáles son las lecciones, cuáles son los temas. Hay trimestres que se hacen ciertos énfasis y hay otros trimestres que se hacen otros énfasis. Y para que todo esto haga más sentido, uno debe de apropiarse del currículo. Lo segundo, es que para un buen alumno de la escuela dominical, una vez que se apropia del currículo, que lo hace suyo, que lo entiende, que lo haya dado un vistazo, es apropiarse ya de la lección. Apropiarse es hacerse dueño. No es no una lección que no es mía, no es para mí, no tiene nada que ver conmigo, pero aquí estoy sentado. No, es todo lo contrario, es hacerse dueño de la lección. Esta lección es mía, es para mí. Estamos hablando de un tema hoy domingo aquí en la iglesia que el Señor me ha traído a escuchar y yo estoy preparado. Así que esto es para mí. Entonces, en cuanto a hacerse dueño de la lección como tal para cada domingo, hay que tomar en cuenta que lo primero es que hay que estudiársela. Uno no puede apropiarse de una lección si no se la estudia. Y usted tiene que tener un plan de cómo usted va a hacer esto, como alumno de la escuela dominical. Por ejemplo, se la va a estudiar un día determinado de la semana. Hay quien se la estudia al comienzo de la semana, el lunes, para ya que se le quede, ¿no? Porque es la lección de la semana. Hay quien se la estudia el sábado, el fin de semana, dependiendo de su tiempo. Los hermanos que trabajamos, eh, a veces se nos hace más difícil, pero yo he descubierto un método. Yo me llevo mi lección para mi trabajo y a veces en el horario del break, en vez de estar hablando o en el teléfono o mirando un videíto de YouTube o en los medios sociales o lo que sea, a veces estoy
a Dios orando y con el mazo dando. Estoy almorzando y con mi librito de la escuela dominical. Eso me trabaja a mí. Así, y hay personas que tienen diferentes estilos de trabajo, diferentes requisitos en el trabajo. Pero, o tenerla en el carro, tener el librito en el carro. Las personas que, ¿sabes? Uno anda en la calle de un lado para otro y llega a un lugar y a veces tienes que esperar. Ahí sacaste la lección de la escuela dominical. Tienes una cita médica, te puedes llevar tu librito también para la cita médica. Y te sientas ahí, y vas estudiando tu lección de escuela dominical. El problema es que hay que tener un plan. Hay que tener un plan para estudiarse la lección. Y tomárselo como un reto. Uno debe de retarse a sí mismo. Para algunas personas esto es difícil. Y es triste que los hermanos vayamos a la escuela dominical y la única que se haya estudiado la lección es la maestra. Porque eso puede pasar. Eso puede pasar. Nadie dice lo que ha hecho, si se lo estudió o no. Pero uno debe de retarse a sí mismo, mis hermanos, a estudiarse su lección de la escuela dominical. Lo otro es que hay que asistir preparado. Para uno apropiarse de la escuela dominical, estudiársela es lo número uno, pero hay que asistir preparado. Por ejemplo, trayendo el material. Esto es bien básico. Hay personas que no traen el material, se les olvida, ¿no? Se les olvida. Pero otros porque no tienen costumbre. Se les olvida porque no tienen costumbre. Pero si usted va a la guerra, usted lleva el fusil, ¿no? Si usted va al trabajo y va a hacer un trabajo, usted tiene que ir vestido apropiadamente a ese trabajo que va a hacer. Si es construcción, usted sabe que necesita cierta ropa, quizás botas, quizás guantes. Si es trabajo en oficina, usted necesita quizás cierto porte, cierta presentación, porque es un trabajo de oficina. ¿Ve? Entonces, si es un trabajo en lo que sea, electricidad, necesita ciertas herramientas. Entonces, si uno va a la iglesia, a un estudio bíblico, que es una lección que está escrita en un lado y que nos las hemos estudiado, debemos de llevar el material, debe de ser parte nuestra y tenerse ese hábito, hacerse ese hábito de ir preparado. Eso se llama ir preparado. Claro que también está en asistir en tiempo. Eso es lo que más quizás nos duele a nosotros, ¿verdad? Especialmente los que vivimos lejos de la iglesia, del área donde nos congregamos, pues tenemos ese reto también. Pero este tema a veces no se toca. Es el tema de llevar, estar preparado, llevarla. Yo, mire, con este asunto de tener la Biblia en los teléfonos, a mí personalmente no me gusta. Yo tengo la Biblia en el teléfono. De hecho, tengo dos Biblias en el teléfono, una en inglés y una en español. Según sea la necesidad donde estoy, el contexto, pues uso uno, uso el otro. Pero esto de tener la Biblia en el teléfono alienta, a mi modo de ver, la pereza. Alienta la pereza porque ya uno va sin Biblia, prácticamente. Y sí, la tiene en el teléfono, pero hay aquí un costo político, hay un costo espiritual, que es que ya nos vamos haciendo esto cada vez más fácil, nos vamos haciendo más conveniente para nosotros. Y bueno, y ustedes se acuerdan ese estudio que yo di acerca, esa plática, las ventajas de tener la Biblia física en la mano. Si ustedes se dan cuenta, a mí no me gusta poner ni los textos bíblicos en la pantalla, ¿no? Porque todo eso lo que hace es alimentar a que no se traiga la Biblia. Y lo mismo con la base material de estudio. Entonces, si no traemos base material de estudio, no traemos Biblia, entonces eso ya mentalmente y físicamente le dice a la persona como que vamos a cualquier otro lugar, ¿no? Y no debiera ser así, es bueno siempre tener algo que nos recuerde dónde estamos, a dónde vamos y qué vamos a hacer. Eso nos ayuda a mantener un enfoque. Eh, no garantiza que vamos a estar enfocados. Y no estoy hablando que traer toda esa parafernalia garantiza el éxito. Claro que no, pero ayuda muchísimo. A veces la maestra está citando algo de la lección y si los alumnos no tenemos los libritos, pues no podemos seguirla. O la maestra me pide a mí que yo lea cierto párrafo, cierta sección de la lección, pues yo no tengo librito, no lo traje, pues no puedo ayudar. Entonces así lucimos un poquito desconectados.
Entonces, apropiarse de la lección incluye también estudiársela y traer el material. Eso enseña identidad. La otra cosa de apropiarse de la lección, de hacerse dueño de la lección, de que la lección es parte mía, es lo que quiero decir con esto, es participar, participar. ¿Ustedes creen que la participación en la escuela dominical genera interés en la lección o no? Sí, pastor. ¿Ustedes creen de eso? Sí, pastor. Yo creo que sí. Yo creo que cuando la gente participa, yo pienso igual que ustedes, muestra interés, que las personas tenemos interés en la lección. Claro. Cuando no participamos, ¿qué muestra? ¿Qué quisiera decir? ¿Qué quiere decir cuando nadie participa en la lección, nada más que el maestro? Que no la leyó, que no la entendió o que no le interesa. Y Efectivamente. pobrecito el maestro, porque se debe sentir frustrado. Claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, participar es importante. Y gracias a Dios que nuestra iglesia tenemos ese espíritu, esa actitud de participación, porque las clases se enseñan en un ambiente abierto. Sí, También hay una cuestión aquí, ¿no? Las personas que no se estudian nada y siempre sienten que tienen que decir de todo. Hay que ser humilde con esto. Si usted no ni se estudió la lección, eh, sea consciente de eso, ¿no? Que hay personas que sí se la estudiaron y que están participando. Eh, pero es bueno porque uno es más útil si se la estudia. Entonces, ¿qué significa apropiarse de la lección? Estudiársela, traer el material y participar en la clase. Eso hace una lección más amena también, más interesante. Y para usted también, para usted también. Número es una tres. forma de crecer, pastor, también. Claro, 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 claro. Número tres, el estudiante. ¿Qué necesita un buen estudiante? Apropiarse del currículo, ya lo vimos. Apropiarse de la lección, ya lo vimos. Hay otra cosa, apropiarse de la clase. De la clase es del grupo, del el compañerismo, la coinonía de lo que estamos ahí. Tener entusiasmo con el grupo, interés en el grupo, ¿no? Apropiarse de la clase, dijo, pastor. Sí, 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 es hacer como que el grupo es mío también, yo soy Sí. parte del grupo, ¿no? Cuando algo es suyo, usted lo cuida, usted se siente responsable por ese objeto que es suyo. Entonces, la clase, cada cual de nosotros tenemos que vernos como que formamos parte del grupo, que somos parte del grupo, que ese es mi grupo, esa es mi clase de escuela dominical, yo pertenezco a este grupo. Eh, claro, sentirse bien, en inglés le llaman fit in, es cuando uno cabe en el grupo. Entonces, hay iglesias, por ejemplo, que hay clases de escuela dominicales que tienen compañerismo, aparte de la iglesia, ¿no? Una iglesia más grande. Inclusive hay clases de escuela dominical que tienen comidas también. Tienen una comida anual, la comida del grupo de la escuela dominical. Hacen cositas de Navidad, hacen reuniones, en fin, para los días festivos. Forman un grupito lindo en ese pequeño grupo de clase. En nuestra iglesia, como somos una iglesia pequeña, somos pocos, ¿no? Eh, con una sola clase de escuela dominical hasta ahora nos va bien, gracias al Señor, cubre nuestras necesidades. Pero a medida que vayamos creciendo, podemos ir pensando que las personas pues se identifiquen con sus grupos también. ¿Por qué esto es importante? Porque no hay nada más triste una persona, un alumno que vaya a la escuela dominical, no le interese la lección y que no le interese el grupo tampoco. ¿Ve? Que sea indiferente a las personas. Hay personas, no es el caso de nuestra iglesia, pero usted ve, usted va a una cita médica por ahí, hay un grupo de personas sentados, una persona desconocida entra, ni saluda, se siente callado, no le interesa. Hay otras personas que entran, si alguien hace contacto visual, dice buenos días o buenas tardes, saluda a las personas. Entonces, una clase de escuela dominical es bueno
Es un poco frío, ¿no? Cuando a veces hay gente que llega y ni saludan, cosa que no es el caso nuestro, pero ya eso dice como que la persona realmente hubiese preferido haberse quedado en la casa durmiendo. Pero está ahí quizás por compromiso, por religión, por quedar bien con alguien, quién sabe. Pero la actitud del buen alumno es formar parte del grupo, es formar parte del grupo, es sentirse cómodo en la clase, es ponerle atención a lo que el maestro está diciendo, es identificarse con el grupo, ¿no? Eso se llama hacerse dueño de la clase, o sea, adueñarse de la clase, no en el sentido negativo de la frase, de la expresión, pero en el sentido positivo, es decir, esta es mi clase, mi maestra, mi maestro, mis hermanos, y yo estoy aquí en este tiempo, por lo tanto, estoy prestando atención, estoy enfocado, estoy siguiendo la clase. Es más, le voy a pedir el teléfono al hermano tal o a la hermana tal, le voy a testear durante la semana. Eso ayuda a una iglesia, eso mantiene el compañerismo grande de una iglesia por medio de los grupos pequeños. Eso es saludable, saludable en la iglesia. Apropiarse de la clase es muy importante. Lo otro que debe de tener un buen estudiante, mis amadas hermanas, es que debe de tener intención de crecimiento, intención de crecer, intención. Usted tiene una intención de hacer algo, tiene una inclinación, usted quiere hacer algo. Bueno, el que está en la escuela dominical, el buen alumno, tiene que querer crecer, porque no hay nada más triste que un alumno que vaya a una escuela y no le interesa aprender. Imagínese usted, vaya a una universidad, esté sentado ahí y permite que su cerebro se le vaya para las musarañas. Es una expresión para decir que su mente divague y se vaya de ese momento. A mí me pasa eso muchísimo. Entonces, pero cuando me pasa, yo tengo que decir, espérate un momento. Yo estoy aquí en la escuela dominical, la hermana está dando la lección, esto es del Señor, esto es bien, y yo no puedo darme el lujo de dejar que mi mente me lleve a otra parte. Entonces yo tengo que recoger esos caballos, así como decimos nosotros, esos caballos desbocados, así que salen corriendo cada cual para donde quiere. Yo, no, 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 para acá, para acá. Y yo los hago así y me enfoco otra vez. Me enfoco. Y me hago la pregunta, ¿de qué está hablando la hermana? O sea, porque tengo que alinearme otra vez. A cualquiera se le va, a cualquiera se le va el pensamiento para otra cosa. Especialmente en la iglesia, el enemigo siempre está buscándonos distraernos. Pero el alumno tiene que tener la intención de crecer. No solo es la intención de formar parte del grupo, porque eso es bueno, eso lo dije ya anterior, apropiarse de la clase. Pero la escuela dominical, ustedes saben que no es un club social donde vamos ahí a sentirnos bien, a querernos y a tener interés y a pasar un buen rato. No, no, aparte de sentirnos cómodos en el grupo y etcétera, tenemos que decir, bueno, yo estoy aquí también para crecer espiritualmente. Intención de crecimiento. La escuela, hay personas que van a la escuela dominical, no a la iglesia, como un club social. Yo tenía una hermana en Cuba, un matrimonio, de hecho, era un matrimonio. Siempre supimos nosotros que de esa forma iban a la iglesia. Ellos iban a la iglesia, la gente se alegraba, nos alegrábamos con verlo a ellos ahí. Ya ellos eran ya, como decimos nosotros, unos, en aquella época ellos tenían que haber sido cuarentones, cincuentones, en aquella época. Yo tenía 17 años cuando aquello. Y ellos iban a la iglesia, pero se sabía que para ellos era un momento social. Sí, muchos besos, muchos abrazos, muchos saludos, y sí, pero más nada, no se les veía que tenían un interés en las cosas del Señor. Y los mismos iban un día, que otro día no iban, o sea, eran informales, pero entonces cuando iban, era como que la gran cosa, ¿no? Besos y abrazos, como si fueran celebridades.
Y yo dije, bueno, pues si esta gente no cambian y no maduran y no se dan cuenta que este no es el propósito de ninguna reunión de la iglesia, no van a crecer espiritualmente. Bueno, pasó el tiempo y pasó un pájaro por el mar, como dice la poesía, y ellos llegaron a los Estados Unidos. Ellos llegaron primero que yo llegué después que ellos. Inmediatamente al llegar aquí, a unos meses, ya ellos no estaban asistiendo a ninguna iglesia, ya no se congregaron más. Y eso verifica y comprueba y demuestra lo que veíamos nosotros los hermanos en ellos, que para ellos el asistir a las reuniones de la iglesia era solamente algo social. Y como ellos hay muchos, eso a veces se ve, uno que tiene discernimiento espiritual se da cuenta. Hay muchos de esos Marcos Pérez en Buenavista, como decía. Pero entonces uno tiene que tener la intención de crecer espiritualmente en la escuela dominical. Otra cosa que es importante que un buen alumno tiene es aprovechar al máximo el material. Fíjense, en ese librito de la escuela dominical, ahí salen artículos que no son las lecciones, no son las lecciones, no. Si usted lo lee bien y abre, y usted va a ver ahí que cada 4 lecciones, cada 5 lecciones, hay una paginita o 2, y es un artículo de un tema. Y yo he leído artículos de esos muy, muy provocativos. Inclusive una vez leí un artículo y dije, voy a predicar de este tema, de lo bueno que estaba. Me puso a pensar. No era un mensaje, era un artículo pequeño. Era una paginita, por un lado una foto, unas palabras y por el otro lado la página. No era gran cosa. Pero el tema, dije, mira, esto es un tema necesario para la iglesia. Voy a traer un mensaje de este tema. Claro, con mis puntos y mis cosas, pero el temita me gustó. Entonces, todo esto, mis amados hermanos y mis hermanas, hacen del estudiante un buen estudiante, un buen discípulo. Si no le interesa el currículo, si no le interesa la lección, ¿verdad? Si no le interesa apropiarse de la clase, formar parte del grupo, de la clase, y si tampoco le interesa crecer espiritualmente, ¿a dónde va ese estudiante de la escuela dominical? Díganme ustedes. ¿A dónde usted cree que va? Es un estudiante que no le interesa ni el currículo, ni la lección, ni el grupo, y que no tiene intención de crecer. A ninguna parte. A ninguna parte. Espiritualmente no va a ninguna parte. Así mismo. Sería correcto decir que para dónde va es para el mundo. Yo digo que sí, eventualmente. Es nada más cuestión de tiempo. Nada más cuestión de tiempo. Porque está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Entonces, hoy vamos a nosotros pensar en esto. Vamos a concientizar lo que es el estudiante. El estudiante es usted y soy yo. Somos los estudiantes. Porque a veces criticamos la lección. A veces podemos criticar al maestro. El maestro a veces se merece sus críticas. El pastor a veces se merece sus críticas. Claro, nadie es perfecto. Pero hoy en día estamos nosotros enfocándonos en lo que es la responsabilidad del estudiante. Porque no se le puede decir, ay, esta escuela dominical a mí no me sirve para nada. Es una pérdida de tiempo venir yo aquí y levantarme temprano. Bueno, a ti no te sirve para nada porque mírate en la actitud en la cual tú vienes. ¿Verdad? A eso. Entonces, pero si vinieras con otra actitud diferente y si orases y vinieras realmente con el interés, con el entusiasmo, con seriedad, con dedicación, si es que si te esforzases como alumno, hubiera una bendición para ti, pero como vienes todo negativo, entonces te vas todo negativo. Pero eso pasa también con el culto. Y somos propensos a eso, déjame decirle. Aquí nadie es propenso para ser un buen estudiante. Somos propensos a ser malos discípulos de Cristo. Todos. Somos propensos a ser malos siervos, malos discípulos, malos cristianos. Eso es el status quo.
del cristiano. Entonces uno como estudiante debe también de evaluarse. La escuela dominical es un ministerio muy bonito y ha sido de bendición en la vida de muchas personas y de muchas iglesias, para muchas congregaciones. Entonces hay que estimarlo, hay que valorarlo, apreciarlo. La escuela dominical tiene un aporte, claro que sí, tiene un aporte que hacer en mi vida. Si yo le dejo que le haga ese aporte. Entonces, sí se necesitan buenos maestros, se necesitan buenas lecciones, se necesitan buenos pastores, buenos diáconos, buenos líderes de alabanza. Amén. Pero también se necesitan buenos discípulos, buenos alumnos, ¿verdad? Estudiantes de la escuela dominical que sepan cómo ser buenos alumnos. Porque como ya hemos estado viendo, ¿verdad? Esto es algo que hay que aplicarse. Hay que aplicarse. Si no, realmente uno se queda sin provecho, mis hermanos. Se queda sin provecho. Y yo les voy a decir algo más. No es fácil ser un buen alumno. No es fácil. Especialmente las personas que trabajamos. Porque como ya usted ha visto desde el comienzo de esta noche, que esto comienza con el alumno comienza con su relación con el currículo estudiándoselo en su casa. Ya eso lo vimos ya, no voy a repetir eso. Pero los alumnos que, por ejemplo, trabajamos en la calle o los que tienen mal dormir, hay quien no trabaja en la calle pero tiene un mal dormir por las noches. Entonces les cuesta trabajo por la mañana, levantarse temprano, alistarse, prepararse, sentarse, escuchar. El maestro está dando, está hablando, entonces eso lo mantiene despierto. Eso es para las personas que hay personas que no son matutinas, personas que no son de levantarse por la mañana. El cerebro todavía lo tiene un poco dormido. Yo soy una de esas personas. Ustedes saben que yo soy una lechuza. Siempre desde muy joven, siempre tuve complejo de lechuza, siempre. Y mi mamá lechuza. Mi mamá es más lechuza que yo. Eso es a las 3 de la mañana, tirando puertas, el televisor a todo lo que da. Cuando yo y Blanca hemos ido, que nos hemos ido a quedar allá en el Thanksgiving para pasar el Thanksgiving con ellos. Las 3 de la mañana, los comerciales dando a todo dar. Las 4 de la mañana, tirando puertas en el baño. Y dice, pero esta mujer, ¿a qué hora se va a acostar? Bueno, pero así es. Es una feliciana. Bueno, hay personas que son de mal dormir por la noche, otros que trabajan. Entonces el domingo están muy cansados. Y es duro a veces levantarse y entonces por la mañana, el domingo, uno está recién con el cerebro ahí medio todavía, ni se ha despertado. El cuerpo está ahí, pero la mente está en la cama todavía. Entonces, como el maestro está dando, ¿no? Ya se despabiló, El alumno puede que se conecte a la cámara hiperbárica y se duerma en la silla. Por eso digo que hay que aplicarse, porque hay días que nos pasa eso. Hay días que uno va con la capa caída, no durmió bien, está cansado, está agotado, pero uno sigue siendo estudiante de la escuela dominical. Uno sigue siendo bien estudiante. Tiene esa responsabilidad. Muy bien, mis hermanas, mis hermanos, mis hermanas. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de este tema, de las cosas que hemos visto que se requiere para ser un buen estudiante de la escuela dominical? Pastor, usted sabe, le puedo decir algo. Sí, adelante, mi hermano. Cuando yo estudié desde preescolar hasta la universidad, siempre, yo iba para aprobar. O sea, a mí lo que me interesaba era aprobar. Pero como en la escuela dominical no hay prueba y uno va a aprobar otra cosa, yo le pongo interés a la escuela dominical por eso. Porque yo veo una cosa muy importante en la escuela dominical. Y desde que yo estaba en la iglesia en Cuba, a mí me gustaba ir a la escuela dominicana. Siendo congregado, yo iba siempre a la escuela dominicana, porque yo sabía que ahí se aprendía. No es como en la universidad y en la escuela que uno está de la vida, que es para tú aprobar. Ahí no, ahí es para aprender. Sí. Sí, mi hermano, tiene razón y eso habla le pone a uno más peso a que uno sea más
un estudiante más responsable, porque si usted no se aplica, no vas a recibir, no vas a coger nada, ¿no? No, yo le doy Y, gracias a Dios porque es verdad que nosotros tenemos buenas maestras. Y en sí, Cuba yo también tenía buenos maestros de escuela dominical. Y aquí igual. el maestro hace su esfuerzo. Uno puede tener el mejor maestro más maravilloso del mundo, pero si yo estoy ahí desconectado o estoy ahí con una mala actitud, sin interés, eso no me va a tener tanto efecto. Pero ya la responsabilidad es mía, ¿no? El fracaso sería mío, por mi culpa, no del maestro, ni de la lección, ni nada. Eh, entonces, claro, hoy, esta noche lo que estamos analizando es estos asuntos, la actitud del estudiante. Hay un corito por ahí que decía, soy yo, Señor, el que necesita orar. Creo que decía así. No me acuerdo cómo decía, soy yo, Señor, el que necesita orar. Por ahí decía el canto. Y era uno, hablándose de uno mismo. Entonces, en la escuela dominical tenemos que concientizarnos. Todo. Ahora, esta lección, este tema, nadie aquí puede decir esto no es para mí. Yo soy el maestro A. No, aquí no. Todo esto, este es un zapato que a todos nos sirve. Y a uno más que otro. No. Usted dijo, pastor, algo muy, muy real. De veras que tenemos más tendencia a desobedecer que a obedecer. Y entonces, por nuestra carnalidad y porque nos absorbe el mundo, ¿verdad? Porque a veces no podemos hacer el esfuerzo y vamos medio dormidos, como usted dice, para la clase, pero sí podemos estar, despertarnos, tomar el teléfono y estar una hora mirando internet y muy entretenidos en eso. A veces, ¿verdad? Que no hay tiempo, ¿verdad? Pero sí es verdad que nosotros, como usted dijo, concientizar o tratar de depender del espíritu, porque la carne de nosotros rechaza todo eso, orar, estudiar la palabra, ir a la iglesia, o sea, ver más importante otras cosas que eso. Y por eso es que sí, que tenemos que esforzarnos nosotros también para poder recibir los favores de la gracia, ¿no? Porque si no nos esforzamos, de nada están ahí y no los vemos. Así mismo. Así mismo. Fíjate si esto es tan importante que a lo mejor deberíamos de declarar un mes en nuestra iglesia, el mes del estudiante de la escuela dominical, para concientizarnos más, porque es fundamental y es muy importante, ¿no? Y inclusive uno a veces tiende como estudiante a abandonarse también, uno se va dejando. Ay, no me leí la lección esta semana. Ay, no importa la próxima. Ay, la próxima tampoco me la leí. Ay, qué pena. Ay, no. Cuando venga a ver ya no sabemos ni dónde está el material. No, pastor, le digo sinceramente, porque nosotros somos maestros, pero somos alumnos, porque cuando da la clase Olaina yo soy una alumna y cuando da la clase Milagro yo soy una alumna. Y hay veces que yo no sé, porque no voy a mentir, hay veces que yo no sé, voy a la clase y no sé ni de qué trata porque no me tocó a mí la clase. Eso Somos nos pasa a todos. somos Eso nos pasa a todos. muy Y, responsables esas y cosas. está el problema de la memoria, ¿verdad? A mí a veces se me olvida qué página estuvimos la semana pasada. La página. No, por eso yo le digo en el chat, hermana, ¿cuál es el número de la página? No, porque eso ayuda. Y yo tengo clases en mi librito que a veces yo me la he leído por adelantado. Y como me las he leído, tiene su marquita y tiene los highlighters, que es como, no sé cómo se llama eso en español, los resaltador, me imagino. Resaltador. ¿Cómo? Resaltador, lo que usted Resaltador. dice. O sea, veo una oración y yo le paso con el plumón ese fosforescente para que no se me olvide que yo quiero comentar acerca de esa, lo que dice esa oración, etcétera. Entonces, conclusión, a veces no sé cuál, si esta es la clase futura o esta es la que ya dimos, porque oye, la mente también. Entonces, cuando la hermana pone ahí la clase tal, la página tal, oye, eso a mí me ayuda, porque ya yo sé, esa ya me la leí, no me la he leído, etcétera, ¿no? Para no ir tampoco así, perdido. Pero todo esto forma parte de lo que es ser un maestro, un estudiante de la escuela dominical. Forma parte de todo esto. Así que bueno, vamos a orar esta noche. No sé si... Quisiera decir un momentito algo. Sí, adelante, mi hermanito.
tenemos que pedirle al Señor también que nos dé el ánimo, el entusiasmo, el deseo de aprender de Dios, porque en la medida que nosotros aprendemos en la escuela dominical, también conocemos a Dios y su palabra, porque es la única forma, es donde nosotros aprendemos. Porque el mensaje está lindo, se escucha aquí, se escucha allá y lo lee uno, pero no como la escuela dominical, porque tiene que leerla por lo menos una vez. Claro, hay que leerla por lo menos 2, ¿verdad? Pero por ejemplo, como dijo el hermano Miguel, a mí me ha encantado desde que recibí al Señor en mis primeras clases de la escuela dominical. Era una ancianita, no ancianita, así como estoy ahora yo, pues media ancianita. Bueno, no, ese no es el punto. El punto es de que ella lo enseñaba con un entusiasmo, con una alegría, con una gana de decirle a los estudiantes, aprendan lo que yo ya sé para que la vida sea más favorable para ustedes. Entonces, es parte de entusiasmarse, me parece a mí, como punto de vista. Sí, muy válido, mi hermana. Tenemos Efectivamente, que pedirle al Señor ánimo para tener ese esfuerzo de aprender. Por A o por B no pudiéramos estar presentes, como en el caso mío, yo ya me he leído esa lección claro, y ya sé de lo que se trata. Pero si claro que estoy todavía mejor, eso claro que era Bueno, pastoral. a mí me consta que la hermana Lilia se lee todas las clases, porque ella a veces me escribe o me llama o ha llamado a otras maestras para preguntar la lección donde está, ella siempre se la estudia. Es un ejemplo Gracias, la verdad. gracias a Dios aprendí eso, qué bueno entusiasmarse en la escuela dominical porque es un lugar donde uno aprende. amén. Sí, sí. Fíjense que hay una correlación aquí entre los alumnos fieles a la escuela dominical y los cristianos maduros de una iglesia. Póngase a pensar que hay una correlación aquí. Casi siempre los Sí, fieles a la escuela dominical son los fieles en la iglesia. O sea, los más maduros, lo que quiero decir. Casi siempre los que no van a la escuela dominical, casi siempre estadísticamente son los más rezagados, ¿no? Y es interesante ver eso, porque eso a lo mejor es un indicativo que hay algo que la escuela dominical hace con las personas. Claro, el Señor, por medio de la escuela dominical. por supuesto, pastor. Claro, que las personas que nos beneficiamos de esto, ¿no? Y así que bueno. Bueno, vamos a orar en esta hora para que Dios nos ayude a ser mejores maestros de escuela dominical. Perdón, mejores alumnos. Uno, Sí, el maestro fue la semana pasada. Para ser mejores alumnos de la escuela dominical, que eso es una gran, gran bendición, no solamente para la iglesia, pero sino para nosotros mismos. Yo les confieso que hubo una época en mi vida en la cual yo menospreciaba la escuela dominical. Cuando eras más joven, yo la menospreciaba, no iba, pero iba a decir, aquí lo que deberemos de quedarnos es con el culto y ya. Así decíamos, así yo pensaba. Pero con los años, mi actitud acerca de este ministerio fue cambiando y lo fui apreciando y lo fui apreciando y lo fui apreciando, ¿no? Entonces, les cuento eso para que si quizás usted se encuentre en el mismo journey, en el mismo viaje, tenga paciencia. Mientras más usted conoce al Señor y crece espiritualmente, va a aprender a valorar más el ministerio de una buena escuela dominical. que Dios nos Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel, ya que él está en línea. Hermano, si usted nos pudiera despedir en oración y bueno, ¿qué le vamos a pedir a Dios esta noche, Señor? Haznos buenos alumnos para que Dios nos dé conciencia de lo que significa ser un discípulo, una discípula. Oremos, hermano. Le queríamos decir que nosotros acabamos de llegar a la casa porque no estábamos aquí. Tranquilo, mi hermano, gloria al Señor, yo sé, es una noche. Precisamente estoy grabando esta lección hoy para aquellos que no pudieron estar, porque he notado que hay muchos que normalmente están y que aman la escuela dominical y no están hoy presentes, así que para que ellos sea de bendición para ellos, a ver si después se los envío, Gracias, pastor, gracias. seguro. Señor, vamos a orar, hermano. Señor, en esta hora te damos gracias sobre gracias, Señor, y
podemos delante de ti a nuestra iglesia, Señor, para que tú la bendigas, para que tú la protejas, Señor, para que tú la cuides, para que se pueda mantener en este lugar donde nosotros estamos, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las actividades de nuestra iglesia, Señor, sobre todo por la escuela dominical, Señor. Pero te pedimos especialmente, Señor, que tú pongas en nuestros corazones, Señor, la necesidad, Señor, de ir a ti, Señor, de escuchar, Señor. Si la escuela dominical está ahí es porque sabemos que hace falta para nuestra formación como cristianos, Señor, para nuestro crecimiento cristiano, Señor, para buscar más de ti, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú capacites a las maestras, que tú pongas en el corazón de los alumnos, que somos todos, Señor, que participemos de esta actividad en la escuela dominical, Señor, y te damos gracias sobre gracias, Señor, por el pastor, Señor, porque él se prepara, Señor, para estos temas, Señor, que son muy importantes, Señor, y te damos gracias también por Blanca, que lo ayude a él en esto, Señor, y sé, Señor, con nuestros hermanos, sobre todo con los que tengan alguna necesidad, que estén enfermos, que esta noche podamos descansar, Señor, y que siempre estemos buscando de ti, Señor. Perdona nuestras faltas y perdona nuestros pecados. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanas y mis hermanos, y nos vemos con el favor de Dios. El Gracias, domingo pastor. yo les envío las notas por el chat. Buenas noches. Buenas Buenas- noches. Bendiciones a Buenas todos. noches, Flor. Descansen. Buenas noches, pastor.